Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en Coahuila, México. Sus padres fueron el señor Francisco Madero Hernández y la señora Mercedes González Treviño. Estudió agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Cabe mencionar que Francisco Ignacio Madero fue un miembro de una acaudalada familia de terratenientes e industriales. Francisco Ignacio Madero recibió una esmerada educación en Francia y en Estados Unidos. A su regreso a México, 1892, se estableció en San Pedro de las Colonias y se hizo cargo de parte de la hacienda familiar, etapa en que se puso de manifiesto su espíritu progresista y emprendedor. Modernizó los sistemas de cultivo y de riego y se esforzó en mejorar la situación de sus trabajadores. Desde 1905 fue opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y lanzó su candidatura presidencial. En 1910 Porfirio Díaz lo mandó a encarcelar, pero Madero logró escapar y lanzó el Plan de San Luis, iniciando una rebelión nacional. Poco después, Porfirio Díaz renunció y huyó a Europa. Francisco I. Madero tomó el poder y gobernó hasta febrero de 1913. En este periodo, implantó el sufragio populares y prohibió la reelección presidencial, pero los campesinos exigían reformas económicas y se sublevaron con Emiliano Zapata y Pancho Villa. El movimiento maderista. Madero consideraba que Porfirio Díaz no debería volver a reelegirse. Junto con otras personas que pensaban como él, fundó el Partido Antirreeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. El Plan de San Luis Potosí. En octubre de 1910 escapó a los Estados Unidos, donde publicó el Plan de San Luis Potosí. Madero denunciaba la ilegalidad de las elecciones y desconocía a Porfirio Díaz como presidente. Prometía que se devolverían las tierras a quienes habían sido despojados. Pedía que se defendiera el sufragio efectivo y a la no reelección de los presidentes. También hacía un llamado al pueblo para que se alcanzara en contra del dictador el 20 de noviembre de 1910. Comienza la revolución. En marzo de 1911, Emiliano Zapata encabezó a los campesinos de Morelos, que reclamaba sus derechos sobre la tierra y el agua. El ejército de Porfirio Díaz fue derrotado en 6 meses por las fuerzas maderistas y por descontento general. La batalla definitiva fue la toma de Ciudad Juárez por Orozco y Villa. Díaz renunció a la presidencia y salió del país rumbo a Francia en 1911. El gobierno de Madero. Madero asumió la presidencia en noviembre de 1911. Los campesinos les deseaban que les devolvieran sus tierras y los obreros mejores salarios, un tiempo de trabajo diario más corto y el derecho para organizarse. Madero quiso vencer todas esas dificultades apegándose a la ley. Zapata se rebeló contra él en Morelos 20 días después de que Madero ocupó la presidencia. Y Pascual Orozco hizo lo mismo en Chihuahua a principios de 1912. Madero encargó las operaciones contra Orozco al general Victoriano Huerta, que en unos meses derrote a los orozquistas. La decena trágica. Con el apoyo de algunos diplomáticos extranjeros, encabezados por el embajador de Estados Unidos, en febrero de 1913, 3 antiguos militares porfiristas se rebelaron contra Madero en la Ciudad de México. Uno de ellos, Bernardino Reyes, murió cuando dirigía un ataque contra el Palacio Nacional. Los otros 2, Félix Díaz y Manuel Mondragón, se encerraron en la Ciudadela, antiguo depósito de armas en el centro de la capital. El 18 de febrero, unos soldados de Huerta entraron al Palacio Nacional y apresaron a Madero junto con el vicepresidente, Pino Suárez. Los 2 fueron obligados a reunirse a sus cargos, los asesinaron 4 días después. El gobernante. Nunca prometió Madero imposibles, por más que sus enemigos lo tacharon de demagogo. Desde sus primeros discursos a los obreros de Orizaba, recordó que el secreto de la prosperidad está en el trabajo, no en la engañifa de sistemas que adulan o tal o cual clase de población, sin incitar al indio contra el blanco. Inició la tarea de despertar a la raza vencida, sin proclamarse de derecha o de izquierda. Estuvo siempre atento al mayor bien de los humildes, sin preocuparse de la hostilidad de los explotadores. Su atención de estadista también vio más allá de lo económico. Durante su gobierno, la educación pública recibió el primer gran impulso de difusión. Madero elevó el presupuesto de educación a 12 millones y con el aumento estableció las primeras escuelas rurales sostenidas por la Federación.